ponente es Anastasio Sánchez, ingeniero de telecomunicaciones por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones de la Politécnica de Madrid. Ha desarrollado su carrera profesional en el sector público y privado, acumulando una amplia experiencia con cargos de responsabilidad. Fue planificador de misión y coordinador de operaciones del satélite Minisat-01, primer minisatélite científico español lanzado por el INTA en 1997 y jefe de proyectos de Departamento de Comunicación de INSA. Posteriormente, en Ericsson se encargó se responsabilizó del departamento de soporte hacia Vodafone. También ha sido director del Centro de Experimentación de Vuelos ALA en Villacarrillo, Jaén, y es director de grandes cuentas como Big Mac Iberia. Actualmente es consultor senior en ISDEFE, Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, destinado también en la oficina del programa del CTD en Jaén. Deciros que desde el momento que lo invitamos mostró toda su predisposición y yo se lo agradezco mucho porque nos va a contar algo muy, muy interesante sobre lo que se está haciendo en ciencia, en astronomía, en ingeniería, en sistemas de defensa y es un honor que lo tengamos esta tarde aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Mercedes. Muy buenas a todo el mundo. Ante todo, bueno, lo que voy a contar es me voy a salir un poquito de la temática estándar que estamos tratando estos días, o esta mañana en las presentaciones estas, y voy a hablar un poco de algo más allá, de lo que es la investigación espacial que se ha llevado desde España y también a dónde van los avances científicos. Es una manera de complementar la astronomía, la radioastronomía, al fin y al cabo, lo que es la curiosidad del ser humano por ver más allá de lo que hay más allá de nuestra atmósfera. Empezando con una muy pequeña y muy breve introducción, ISDEFE, la empresa en la que yo estoy, es una empresa medio propio de la Administración General del Estado, pertenecemos 100% al Ministerio de Defensa y trabajamos en diferentes áreas y con una estructura muy habitual en una empresa, pero dependiente de la Secretaría de Estado de Defensa, como una de las ramas más de las que estamos colgando y la que pertenecemos para dar servicios de ingeniería de valor añadido a toda la Administración española. Desde tal estamos trabajando en aspectos de defensa y seguridad, en espacio, transporte, administración pública, tecnologías TIC y energía. Específicamente en espacio trabajamos en aplicaciones de satelitales de interés gubernamental, estamos diseñando y operando y trabajando estaciones espaciales y todo lo que ello conlleva en España desde hace ya más de 40 años y apoyamos la gestión de los centros de mantenimiento de todo lo que es la red de espacio dentro de España. Ahora lo vamos a ver. Como una pequeña introducción, los pioneros de la actividad espacial en España es una cosa muy curiosa. Nosotros, desde el principio, tanto las grandes agencias de todo el mundo se han ido poniendo un gran interés en España como una zona con un potencial especial para poder llegar a hacer astronomía, comunicaciones espaciales, investigación espacial en el fondo, de manera que hemos llegado a crear desde el año 40. Se crea el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el Esteban Terrada, empieza la carrera espacial en el año 57, empieza Yuri Gagarin a dar las primeras vueltas y Estados Unidos pone en marcha los primeros programas de satélite. El primero fue el Mercury y como tal Estados Unidos le pidió permiso a España para montar la primera estación que se montó aquí en España. Aquí tenemos la primera estación que se puso en Maspalomas, para hacer el seguimiento de la estación Mercury. Más adelante, con la llegada de la exploración espacial, Estados Unidos necesitaba tener unas estaciones a lo largo de toda la circunferencia terrestre, porque por la rotación de la Tierra había que tener siempre alguna estación orientando hacia alguno de los puntos que quisiéramos. Inicialmente en California se puso la estación de Goldstone, en Canberra, en Australia, se puso la segunda estación y se decidió, NASA iba buscando algunas de las estaciones y se decidió que el mejor sitio, el ideal, era en Robledo de Chabela, en Madrid. Aquí tenemos una de las primeras imágenes de la estación de Robledo. Inicialmente, además, se contactó también para poder poner otra estación de seguimiento en Cebrero.
Aquí tenemos la estación de Fresnedillas, que también se puso en marcha durante esa época, y fue muy curioso porque fue la estación de Fresnedillas la que siguió los primeros pasos del hombre en su aterrizaje a la Luna. En España, además, al mismo tiempo se hizo un contacto con la Unión Europea para poner en marcha lo que fueron los orígenes de la Agencia Espacial Europea, la ESA. Y teníamos un interés muy especial en participar en eso, en esta agencia, y se selecciona la zona de Villafranca del Castillo, cerca de Madrid, para instalar la primera estación espacial de la Agencia Espacial Europea, que se llama VILSPA, Villafranca Space Station. Aquí tenemos las primeras imágenes. Desde el principio, lo primero que se hizo fue ir utilizando estas estaciones espaciales, pero desde aquí, desde Madrid, precisamente desde Madrid, desde la estación de Fresnedillas, se controlaron el alunizaje del primer módulo Eagle. La famosa frase de Houston, we have a problem, la oímos por primera vez en Madrid, antes de que se hiciera famosa luego en el cine, ¿no? Y Cebrero es la que se utiliza para hacer el control de la sonda Viking que se mandaron a Marte. Aquí podemos ver también las fechas y los itinerarios que se lanzaron los Voyager, que se lanzaron para llegar al espacio exterior. Para que hagáis una idea, fijaros, por ejemplo, que en el año 77 se lanzaron desde la Tierra el Voyager 2, y ahora mismo pasó el 15 de agosto de 1989, pasó al lado de Neptuno. Ahora mismo siguen su viaje y están ya fuera del sistema solar, pero se sigue llevando el control de los Voyager de la red de espacio profundo, la Deep Space Network, una de las estaciones es Robledo de Chabela en Madrid. Aparte de eso, bueno, pues como veis, hemos podido obtener muchas y grandes y estupendas imágenes y mucha información acerca del viaje que hemos tenido con los Voyager por los planetas exteriores. También recibimos aquí en NASA, en Madrid, la imagen del Apolo 8, la imagen que marcó a una generación de ganas de trabajar como astronauta y ganas de trabajar en los aspectos espaciales. Actualmente, las estaciones que estamos manejando ahora mismo, NASA ahora mismo, la estación de Maspalomas se ha cedido al uso español, el titular es el INTA, y se están utilizando para llevar diferentes misiones y diferentes satélites. El COSPAS-SARSAT, por ejemplo, es una red de satélites que lo que hace es ayudar a recuperar datos de cuando hay alguna baliza de salvamento. Un barco, por ejemplo, pesquero tiene una avería, lanza una radiobaliza, se reciben los datos de Maspalomas y se puede lanzar una operación, digamos, de vía mar o vía aire para hacer el salvamento que haga falta. Aparte de eso, bueno, pues se están recibiendo imágenes y datos de muchas otras misiones, tanto de la Agencia Espacial, del Copérnico, del Cluster y, por supuesto, también del EUMETSAT, que es la Organización Europea para Meteorología. Esta primera estación, bueno, aquí ahora mismo tenemos una foto actual de la estación de Maspalomas. Aquí arriba a la izquierda vemos la antena de 15 metros que estuvimos utilizando para Minisat como backup, y en la parte de atrás a la derecha, que no se ve en esta foto, estaría la antena principal. La estación de Robledo se utilizó inicialmente para diferentes actividades, junto con la de Fresnedillas y la de Cebrero, pero finalmente la NASA lo que hace es centralizar toda la actividad en Robledo. Aquí tenemos una fotografía actual de la estación de Robledo, en la que podéis ver que la antena principal, la que veis al fondo, la más grande, esa tiene 72 metros de diámetro. Estamos hablando de que pesa aproximadamente como 4 o 5 veces este edificio. Y hacer un seguimiento de una sonda que está a millones de kilómetros, pues es muy complicado, y podéis imaginar que hay mucha complicación. Por ejemplo, aquí tenéis los rodamientos, en la foto del centro tenéis los rodamientos que se utilizan para que pueda girar. En la foto de la derecha tenemos el receptor de microondas, que es un logro de la ingeniería, precisamente porque trabaja con nitrógeno líquido. Estamos trabajando
muy poquitos grados por encima del cero absoluto. Bueno, sin pararme mucho, porque tengo bastantes transparencias, poco tiempo y mucho que hablar, entonces voy a ir un poquito más rápido. En la Agencia Espacial Europea, bueno, pues se hace cargo de la estación de Acebrero, seguimos trabajando en Villafranca del Castillo, pero en general desde ISDEFE seguimos dando soporte a todas estas estaciones para poder seguir trabajando. El Centro Europeo de Astronomía Espacial, que está dentro de la Agencia Espacial Europea y está trabajando, como veis, en muchas misiones que ya no se trata simplemente de exploración espacial, sino de hacer datos o coger datos de astronomía. Hablamos de rayos X, rayos gamma, investigación planetaria, Rosetta, el Venus, etcétera. Aquí lo tenemos, el Centro Europeo de Astronomía Espacial. Y además tenemos otros centros diferentes en el CEIT en Torrejón, el Centro Espacial de Inteligencia, el INTA-CSIC, el Centro de Astrobiología, que está en Torrejón, y otros centros privados para el ISPASAT, que es de radiodifusión, el ISDESAT, que es para comunicaciones gubernamentales, y las satélites de IMO. Todo esto viene como desde una primera generación de ingenieros y personas que estuvieron trabajando para la investigación espacial en España. La primera intención que había en España era albergar instalaciones, pero poco a poco se fue generando un interés por ir trabajando en el aspecto de la investigación espacial, la astronomía, la radioastronomía, etcétera. Con el lanzamiento del INTASAT, que fue el primer satélite que se fabricó íntegramente aquí en España en el año 77, aquí tenéis la fotografía de la gente que estuvo trabajando y con los cuales algunos de ellos he estado yo trabajando posteriormente, pero aquí podéis ver la foto del año 77 que muestra las primeras personas que estuvieron trabajando en el primer satélite español. Posteriormente se lanzaron los satélites ISPASAT para comunicaciones, como sabéis, para comunicaciones, sobre todo televisión, pero también se utiliza para radiodifusión, se utiliza para transmisión de datos, etcétera. Y además empezamos a tener unos pasos adicionales en los cuales íbamos generando más experiencias. El primero de ellos fue el satélite Minisatellita, en el cual yo tuve el placer de trabajar como planificador de misión y con muchos de los que han salido en la fotografía anterior ya como grandes expertos o tal. El primer fue el primer minisatélite que cargaba unos experimentos científicos que estaban íntegramente fabricados aquí en España, con lo cual fue un doble logro el poder levantar ese satélite y encima hacerlo hacer ciencia en el espacio por primera vez de una manera independiente. Estuvimos participando ya en muchos programas adicionales, en el Helios, el Ariane, etcétera, pero todo ello venía con la idea de crear un sector industrial español que tuviéramos capacidad tecnológica. A día de hoy eso está conseguido, estamos peleando, entre comillas, con el resto de las industrias europeas para trabajar en ese aspecto y además somos uno de los puntales de la Agencia Espacial Europea para poder seguir trabajando. Tenemos aquí unos números, pero lo importante es sobre todo una cosa, y es que estamos aproximadamente hablando del 5,4 del PIB industrial. Es un número muy grande cuando se está hablando de otros números y que hay que aumentarlo en defensa, por ejemplo, pero en este aspecto, si os fijáis, la investigación espacial y todo lo que ello conlleva, estamos manejando muchísimo dinero que nos está revirtiendo en generación de empleo, generación de gran experiencia tecnológica, etcétera. Voy a ir un poquito más rápido porque lo que no quiero es alargarme más de la cuenta, pero sobre todo creo que es muy interesante hacer alguna mención a lo que es la exploración espacial, que es muy complementaria a la astronomía, a la radioastronomía, y que creo que es interesantísimo. Todo se ha llevado desde el punto de vista de recibir datos, mandar una sonda y recibir datos para poder luego estudiarlo o incluso llegar a hacer observaciones posteriores que nos basasen, por ejemplo, en cómo poder llegar a observar un planeta sabiendo ciertas características que se habían ya descubierto mediante la investigación planetaria. ¿Qué hemos trabajado? Bueno, pues esto es cultura en general muy determinada. El Solar Orbiter, la Luna, se han mandado los Apolo, los Artemis, a Mercurio se han mandado las sondas Viking, la Bepi Colombo,
En Marte se han hecho diferentes aterrizajes y se han orbitado por distintas sondas. Júpiter, Saturno, tenemos todo el sistema solar relativamente conocido gracias a la investigación espacial, y sobre todo tenemos muchas sondas trabajando a día de hoy para poder llegar a tener un conocimiento astronómico mucho más grande del que teníamos hace 100 años. Tenía unos vídeos incluidos aquí, pero creo que por tiempo y por eficiencia, porque no voy a poder conectarme a internet, creo que es mejor que me los vaya pasando. Aquí tenemos la investigación que se hizo de Mercurio con la sonda Bepi. Venus se hizo también investigación. Tenemos aquí algunas imágenes que las voy poniendo al mismo tiempo. Estas imágenes pertenecen bien a la NASA, bien a la Agencia Espacial Europea. Aquí tenemos una representación de las misiones que hemos tenido a Marte y cómo hemos ido pudiendo recuperar datos y conociendo un poco mejor el planeta rojo. Por ejemplo, la sonda Curiosity. Júpiter hemos llegado con los Voyager, con Galileo y con Juno. Creo que es muy interesante que al mayor planeta del Sistema Solar, aparte de, pues creo que es interesantísimo conocerlo en la mayor profundidad posible. Plutón, por ejemplo, la sonda New Horizons se ha visitado develando imágenes que no habíamos visto nunca antes, porque de hecho está demasiado lejos como para poder observar con cierto detalle. Se han investigado también los cometas, el cinturón de asteroides, etcétera. La Luna, como no hablar de la investigación espacial que se ha hecho en la Luna y que ahora parece que se quiere retomar, y que vamos a tener muy pronto sondas aterrizando en la Luna. Y al mismo tiempo hemos llegado a tener una observación astrofísica que es complementaria también a la radioastronomía, que nos lleva a tener muchos datos y conocer muchas nuevas cosas acerca del universo en el que vivimos. Por ejemplo, estudiando la radiación de fondo del microondas con fenómenos de baja energía, estudiando datos en el infrarrojo, en el visible, en el ultravioleta en general. Estudiamos también los fenómenos energéticos con las emisiones de rayos X y la recepción. Todo eso lo recibimos sobre todo por los radiotelescopios que tenemos de gran tamaño. Son las antenas de comunicación espacial. Al mismo tiempo se pueden programar o podemos estar recibiendo en ciertas frecuencias en las que nosotros sabemos que estamos teniendo datos de rayos X o rayos gamma, o por ejemplo el fondo de radiación del Big Bang, ¿no? Pues este tipo de cosas pues es lo que estamos recibiendo y conociendo cada día un poquito mejor. Por ejemplo, como veis aquí, tengo el Centro Espacial de la ESA en Villanueva de la Cañada, en Vilspa. Podemos obtener todos esos datos que estamos recibiendo de todas las sondas de la Unión Europea. Aquí tenemos un pequeño resumen de lo que es la flota de la Agencia Espacial Europea a través del espacio. La radiación de fondo, antes la he nombrado así un poquito por encima, pero, por ejemplo, podéis imaginar que la teoría del Big Bang predecía que el universo iba a tener un ruido en una frecuencia determinada, y unos años más tarde se pudo medir esa radiación y comprobar de manera fehaciente esa teoría, que hasta el momento era solamente una teoría. Al mismo tiempo se están estudiando los últimos avances de la física teórica, que son las ondas gravitacionales, pues se están estudiando también gracias a la investigación espacial, porque no hay otra manera de hacerlo, ya que aquí, por ejemplo, en la Tierra, no hay manera de estudiar este tipo de cosas porque está mucho más afectada por la gravedad total en la que estamos moviéndonos. Investigación en infrarrojo para poder obtener datos y fenómenos violentos, como hablaba antes, de rayos, de supernovas, de novas, de todo tipo de choques de estrellas, etcétera, que podamos tener y darnos más información acerca de nuestro universo. Al mismo tiempo, hemos llegado a poder catalogar con el Gaia, hemos llegado a catalogar unos 1.000 millones de estrellas, cosa que es muy complicado de hacer, incluso desde uno de los mejores telescopios que tenemos aquí en la Tierra, como puede ser, por ejemplo, el Gran Tecan que has nombrado tú antes, que yo precisamente estuve trabajando inicialmente en el Gran Tecan, hice el primer estudio de viabilidad del software de control del Gran Tecan, porque se quería que fuera todo español, y lo hicimos nosotros desde Madrid, fíjate. Así que aquí tenemos, este vídeo es muy curioso
pero al no tener internet lo que hace es mostrar la evolución de la Osa Mayor y de otras estrellas del cielo y de la Osa Menor a lo largo de 1000 años, y entonces se ve, o incluso se llega a 1.600.000 años, con lo cual se ve la deformación del cielo y que no se parece en nada a lo que hoy en día conocemos. Se puede ver tranquilamente en YouTube, se puede hacer una búsqueda, pero aquí no voy a poder reproducirlo. El estudio también de los exoplanetas, no quiero pararme mucho y espero que me perdonéis, pero así creo que podemos recuperar un poquito de tiempo. Una de las cosas para las que se ha utilizado la investigación espacial es para lanzar telescopios allí donde no tenemos nada de ruido. El ruido es lumínico, lo que hemos estado hablando durante todo el día. ¿Dónde hay menos ruido? Pues precisamente fuera de la atmósfera, porque no tenemos esa dispersión de partículas, esa dispersión de luz, con lo cual aquí se junta, digamos, la astronomía con la exploración espacial, y, por ejemplo, con el James Webb o con aquí tenemos algunas de las imágenes captadas por el James Webb. Y creo que como conclusión, y para terminar, creo que es muy importante que estemos orgullosos de la actividad espacial que hemos tenido aquí en España, que hemos sido partícipes y en algunos casos protagonistas de muchos de los logros que ha obtenido en la humanidad. Desde IDEFE también estamos muy contentos porque hemos provisto del personal que opera todas las estaciones espaciales desde hace más de 45 años, con lo cual estamos contentos de haber participado en dicho desarrollo, y como regla general y como complemento a lo que es la astronomía y de lo que estamos hablando hoy, creo que es bonito maravillarse acerca de lo que podemos contemplar y estudiar y conocer en profundidad acerca de nuestro universo. Gracias.